Dios les bendiga. Gracias por la invitación a este programa. Deseo compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 hasta el versículo 5. Este pasaje habla de un hombre importante que era un fariseo. En los tiempos bíblicos, los fariseos eran personas elocuentes que pertenecían al Consejo Supremo de la República del Judaísmo. Y Roma permitía que ellos de alguna manera tuvieran también su forma de gobierno judaico. Entonces el Sanedrín era como el Consejo Supremo y posiblemente Nicodemo pertenecía a ese grupo. El tema de hoy es nacer de nuevo. El pasaje dice que un hombre de aquellos, de los fariseos, llamado Nicodemo, era un principal de los judíos. Este hombre vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos, y está hablando de todo el concilio, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le responde a este halago: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo contestó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús refería a estas palabras de nacer de nuevo que no entendió un doctor de la ley, un maestro en el Sanedrín, un líder que conocía desde niño de la Torá, el Pentateuco, lo que dijo el profeta Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25, enseñó diciendo que Dios limpiaría a las personas con agua limpia para que sean limpios de su inmundicia y deben limpiarse de los ídolos. Y les daría un corazón nuevo y pondría un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaría el corazón de carne y el corazón de piedra y colocaría un corazón sensible. Lo que está diciendo el Señor es un pasaje que refiere a Ezequiel. Y el pasaje de Ezequiel 36, 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que no era solamente como hacía Nicodemo, que Nicodemo era alguien que conocía la palabra del Señor pero no la practicaba. En Romanos dice la palabra del Señor que los salvos no son los que escuchan la palabra, no son los oidores de la ley, sino los hacedores. Entonces el mensaje de Jesús es que para uno entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Este hombre no era un fornicario, no era un adúltero, no era un idólatra, no fumaba drogas, no era un borracho, era un hombre religioso que estaba en el templo. La palabra fariseo incluso significa apartado, separado para Dios. Y Jesús le dice a este tipo de persona que si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué sería nacer? De alguna manera, nacer de nuevo lo que significa es una renovación, una regeneración. Cuando Pablo explica este tema, Pablo dice en el capítulo 3, en el versículo 5, que Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, nos salvó por su sola misericordia, por el lavamiento, y está hablando del bautismo, de la regeneración, y aquí habla de que éramos degenerados y ahora somos regenerados, y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5 habla de una renovación. Tenemos que ser renovados en el Espíritu Santo. Jesús dice que el que es de la carne, carne es; el que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo sería entonces ahora nacer del Espíritu? Cuando Pablo explicó este tema en Romanos 8, dice que la gente que piensa en las cosas de la carne son carnales. Los que piensan en el Espíritu son gente espiritual. Romanos 8, del 5 al 9. ¿Y qué es pensar en las cosas de la carne? Es pensar, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, es pensar ¿en qué? En la fornicación, en el adulterio, en la lascivia, en la idolatría, en la hechicería, en la enemistad, en el celo, en el pleito, en la ira, en la contienda, en las borracheras. Gálatas capítulo 5, versículo 21, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Qué es nacer de espíritu? Es pensar en lo que piensa el espíritu, que es el amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional hacia Dios. Porque hay amor eros, que es el amor erótico, y hay amor fileo, que es el amor filial. El amor hacia Dios es incondicional de Él hacia nosotros. Entonces, ¿qué es vivir en el espíritu? Es estar en el amor, en el gozo, en la paz de Dios, en la paciencia de Dios, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza frente al pecado. Eso sería nacer de nuevo. Cuando Pablo enseña esto en el libro de los Romanos, nos dice en el capítulo 6, versículo 3 y 4, que cuando nacemos de nuevo somos bautizados. Nacer de agua sería ser bautizado. El pasaje dice que somos sepultados juntamente con Cristo, y como Él se levantó de los muertos, también nosotros nos levantamos del agua a una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 3. Así que en conclusión, el mensaje de Jesús hacia Nicodemo es que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Cómo termina el mensaje de Jesús a Nicodemo? Este mensaje termina en el capítulo 3, 16. Jesús dice, de tal manera, le dice Jesús a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A veces citamos estos textos del cambiar, de no fornicar, de no adulterar, de no mentir, de no tener idolatría, hechicerías, brujería. Y la gente dice, me está condenando. Lo que Jesús dice es que no vino al mundo para condenar al mundo. No, sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo. Dice Juan 3:18, el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Ponga atención que ya voy a terminar. Esta es la condenación. Que Cristo Jesús, que es la luz, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué dice Jesús? Debes nacer de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. El que cree en él, San Juan 3:36, no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, el consejo para hoy, ¿cuál es? Tenemos que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Les invito cordialmente que usted pueda aceptar a Jesús en su corazón y decirle al Señor que usted quiere nacer de nuevo también para Él. Si usted desea hacer una oración sencilla y aceptar a Cristo en su corazón, le invito para que ore conmigo en este tiempo y usted pueda recibir a Jesús y comenzar el proceso que es la renovación, la regeneración por el Espíritu de Dios. Si desea hacerlo, hagamos una oración sencilla y corta, pero con todo el respeto que merece este acto. Oremos al Señor y repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que me perdones de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Diga, hoy me cubro con la sangre de Cristo y acepto el sacrificio del Señor por mí en la cruz del Calvario. Reconozco mis pecados y te pido perdón, Señor. Suplico que entres a mi corazón a través del Espíritu Santo y me ayudes a nacer de nuevo, de agua y de espíritu, y que por tu gracia, Señor, coloques mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si ha hecho esta oración, comuníquese con nosotros, estaremos siempre al servicio. Aquí en el Perú, el teléfono es 986-39-9111. Dios les bendiga y seguiremos en contacto. Mil y mil bendiciones. Su amigo y hermano, Pastor Jairán. Muchas gracias.